Hola y bienvenido a este nuevo video acerca de técnica de examen. Si no has visto el video aún, acá lo dejo sugerido. En el video anterior hablamos acerca de las generalidades de las técnicas de examen y vimos la oveja negra, las opciones similares o las opciones opuestas y cómo los tratamientos en el MIR van generalmente a corresponder al tratamiento más costo efectivo. Y ahora sí comencemos con esta segunda parte. Y vamos en esta pregunta. Varón miope de 83 años en tratamiento por diabetes e hipertensión arterial. Lo llevan a consultar a sus familiares porque desde hace unos días derrama el vaso de agua en la mesa y se ha dado varios golpes en la cabeza y con los muebles de la cocina, aunque él no refiere ningún déficit visual. La presión intraocular es de 18 milímetros de mercurio en ambos ojos y la agudeza visual es de 0,9 en ambos ojos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si viste el video anterior, ya sabrás que tenemos la palabra clave que es puede y las demás son opciones muy restrictivas. Nos dice presenta un desprendimiento, nos dice presenta un glaucoma normotensional, nos van dando diagnósticos de una vez y nos dice que se trata de despistes normales de la edad. Nos está dando otro diagnóstico y como tal un diagnóstico no muy profesional. Entonces vamos a comenzar con esta técnica que se llama opciones laxas, es decir que en medicina todo se puede. Si hay una opción que nos diga puede, esa opción será verdadera. Esto para la mayoría de preguntas del MIR. Obviamente tiene sus excepciones. Como ya lo expliqué en el video anterior, la técnica de examen no es la primera opción para responder una pregunta. Por ejemplo, esta pregunta debías llevarla clara para el MIR porque es de los pocos temas importantes de oftalmología. Entonces, con eso habíamos terminado el video anterior y ahora sí continuamos. Como ya lo dije, vamos ahora con opciones laxas. En la medicina y en el MIR todo se puede. En cuanto a la reconstrucción de la sonrisa en pacientes con parálisis facial, podemos afirmar que esta es otra de esas preguntas que dan ganas de dejarla en blanco, de ni siquiera leerla. Vamos a ver la forma en la que yo la pensé el día del examen y realmente es una tontería. 1. No se recomienda realizar una reconstrucción dinámica sin hacer previamente una reconstrucción estática. No tengo idea. La reconstrucción dinámica consiste en realizar una transferencia de músculo neurotizado. No tengo idea. La reconstrucción estática está indicada en casos en los que la parálisis facial lleva establecida menos de un año. No lo sé. Las suturas nerviosas directas desde un nervio motor con el nervio facial dañado pueden ser realizadas en los primeros meses de producirse la lesión del nervio facial. Pues esto tampoco lo sé, pero ya lo vimos. Si nos dice puede, probablemente esta va a ser cierta. Entonces, si yo no tengo idea, me arriesgo y marco la 4 y acierto. ¿Vale? Y recordar lo más importante, lo que estuve repitiendo todo el video anterior. Luchar todas las preguntas. Una pregunta al parecer muy compleja, pero que con una tontería se podía sacar. Y esta pregunta vale lo mismo respondiéndola sabiéndote todo el tratamiento quirúrgico de la parálisis facial o si la haces de esta forma. Van a valer exactamente la misma neta. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la tiroiditis autoinmune de Hashimoto es incorrecta? En esta, si bien no podíamos sacar la respuesta definitiva, sí que podemos descartar opciones. Es una patología que puede aparecer en la infancia y adolescencia. Como ya lo dijimos, en medicina todo se puede, entonces podrá, pues esta la dejo como verdadera. Yo siempre anotaba verdadero y falso al lado de las preguntas, especialmente en las complejas, cuando necesitaba descartar opciones. Me aseguraba de qué es lo que me están preguntando. Me están pidiendo una opción incorrecta, es decir, una opción falsa. Acá ya tengo una verdadera, entonces voy descartándolas. Los pacientes con síndrome de Down tienen mayor incidencia de tiroiditis autoinmune que la población general. Pues no lo sé. La tiroiditis autoinmune evoluciona habitualmente hacia hipotiroidismo, pero al inicio de la enfermedad los pacientes pueden presentar una fase transitoria de hipertiroidismo. Nuevamente la palabra clave, esta la voy a dejar como verdadera. Y tenemos los pacientes con síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter tienen una menor incidencia de tiroiditis autoinmune que la población general. Lo otro es que, como ya lo vimos antes, estas dos opciones se parecen mucho, entonces muy probablemente una de las dos va a ser la correcta. Ya más no podemos hacer con técnica de examen, tenemos un 50% de probabilidades de acertar, que es bastante bueno, sin haber estudiado nada, y la respuesta es la 2. Recordemos que los pacientes con cromosomopatías en general van a tener un aumento de riesgo de enfermedades autoinmunes.
Vamos con esta. Entre las interacciones de los antipsicóticos con otros grupos farmacológicos, señale cuál de las siguientes es falsa. Los fumadores suelen presentar niveles de antipsicóticos en plasma superiores a los no fumadores, no lo sé. El litio puede empeorar los síntomas extrapiramidales y aumentar la neurotoxicidad. Ya lo dijimos que en medicina todo se puede, así que esta la voy a considerar verdadera. La carbamazepina disminuye los niveles plasmáticos de antipsicóticos, no lo recuerdo. Y los antidepresivos aumentan los niveles plasmáticos de antipsicóticos, no lo recuerdo. Si bien podemos descartar una opción, nos quedan 3. Solo recordar que el puede nos ayuda también a descartar opciones. Luego obviamente nos tenemos que valer del conocimiento. Esta pregunta lo que quiere saber es diferenciar la interacción de los medicamentos con el citocromo P450, especialmente con el CYP3A4. Así que hay una mnemotecnia que a mí me ayudó muchísimo, la voy a dejar acá de todas formas, aunque esto sea técnica de examen, la voy a dejar acá porque es muy interesante y es muy útil. Me ayudó en los simulacros y me ayuda en el MIR en esta pregunta especialmente. La mnemotecnia es: quien induce a Barbie a fumar y beber rifa su fe y su karma. Yo sé que es larguísima, al comienzo uno piensa que no se va a acordar de las mnemotecnias, pero es una tontería. Simplemente es cuestión de hacernos una imagen mental para poder recordar la frase con facilidad. Yo todavía me acuerdo y no he repasado eso en 6 meses que llevamos de pandemia. ¿Qué quiere decir esta mnemotecnia? Quinidina, induce, nos recuerda de qué vamos a hablar en la mnemotecnia, de inductores de CYP3A4. Barbie, barbitúricos, a fumar, tabaco, beber, etanol, rifampicina, fenitoína y karma, carbamazepina. Es buenísima, es creo que la mejor mnemotecnia que tuve para el MIR y es muy práctica. Entonces, vamos a ver, tenemos que buscar la opción falsa. Como estas dos opciones se parecen tanto, vamos a ver si alguna de esas es correcta. La carbamazepina disminuye los niveles plasmáticos de antipsicóticos, pues ya vimos que está dentro de la mnemotecnia, es decir, que es inductora del CYP3A4, es decir, que va a disminuir los niveles, va a metabolizar el fármaco. Entonces, esto será cierto, disminuye los niveles de antipsicóticos. La 4, los antidepresivos aumentan los niveles plasmáticos de antipsicóticos. No lo sé. Y nos queda una opción. Los fumadores suelen presentar niveles de antipsicóticos en plasma superiores a los no fumadores. Nos está diciendo, el tabaco aumenta los niveles. Es decir, el tabaco disminuye el CYP3A4. El fármaco se está metabolizando menos y por eso van a aumentar sus niveles. Pero también la tenemos dentro de la mnemotecnia, en fumar. Así que al saber que fumar es un inductor, pues sabemos que los niveles tendrán que ser inferiores a los no fumadores. Así que solo con esta mnemotecnia sé que esta es falsa y la contesto. La técnica de examen sigue siendo la de las afirmaciones laxas que nos pueden dar enunciados verdaderos para descartar opciones, pero esta mnemotecnia me pareció muy buena, así que de todas formas la dejo aquí. Continuamos. Hombre de 64 años que consulta por presentar en los últimos 3 días debilidad creciente de miembros inferiores y parestesias ascendentes. La exploración muestra debilidad de miembros inferiores y areflexia global. La analítica sanguínea y la radiografía de tórax son normales. La función lumbar revela un líquido cefalorraquídeo con 3 células mononucleares, 60 miligramos de glucorraquia y 97 miligramos de proteínas totales. Señale la afirmación incorrecta, nos están pidiendo la falsa. El cuadro es compatible con una polirradiculoneuropatía autoinmune, no lo sé. En estos cuadros puede aparecer parálisis facial hasta en el 30% de los casos. Ya lo dijimos, en el MIR todo se puede, en el MIR y en la medicina todo se puede, entonces la dejamos como verdadera. En casos graves estos cuadros pueden asociarse a neuropatía autonómica, pues también pueden. Y 4, el tratamiento de elección de estos cuadros es la administración de corticoides intravenosos. No lo sé. Descartamos 2 opciones. Nuevamente tenemos un 50% de probabilidades de acertar. Y bueno, ya tendríamos que irnos con alguna de estas 2. Y esta pregunta es otro de los temas clásicos del MIR, simplemente que acá no nos están diciendo Guillain-Barré, nos están diciendo polirradiculoneuropatía autoinmune. Por eso hay que sabernos los nombres de las diferentes entidades para el MIR. Y bueno, lo que tenemos que hacer acá es conocer el otro nombre que tiene el Guillain-Barré y conocer su asociación típica para el MIR. En el MIR, un Guillain-Barré va a tener un líquido cefalorraquídeo con disociación albuminocitológica. Esta es una relación típica
disociación albuminocitológica, es decir, un aumento de proteínas pero con muy pocas células. Así que simplemente sabiendo el nombre y la asociación típica podemos acertar la pregunta. Y la incorrecta será la 4, porque sabemos que los corticoides intravenosos u orales no son efectivos para su tratamiento. Entonces esta será la falsa. La siguiente, la osteonecrosis de la mandíbula. Esta es la pregunta 180, es una pregunta de reserva, pero puede seguirse repitiendo en el MIR. Es una pregunta que cualquier opositor MIR se va a saber de memoria, pero que también se podía responder con técnica de examen. De una vez, puede relacionarse con la administración de bifosfonatos, pues es verdadera y nos están preguntando la verdadera, así que leo las otras. Se asocia la mayoría de los casos con radioterapia previa al tratamiento de lesiones. La mandibulectomía es una forma de atrofia mandibular en desarrollo. No tengo ni idea, pero esta es una opción muy laxa y la contesto. Pero acá quiero recordar que hay asociaciones típicas en el MIR que no podemos pasar por alto y que debemos conocer. Si te hablan de osteonecrosis de mandíbula, debes pensar en bifosfonatos y eso lo saben la mayoría de opositores MIR. Tener todas esas relaciones típicas presentes a la hora de contestar el MIR, porque nos va a ayudar. Esta pregunta se ha repetido muchas veces. Hay palabras mágicas o datos típicos que nos tienen que hacer pensar en cierta patología o en cierta relación. Este es uno de los casos. Esto, si bien no es una técnica de examen, es algo que debemos priorizar a la hora de prepararnos el examen. Vamos con esta. 133. Paciente de 43 años, sin antecedentes patológicos de interés, presenta un cuadro de fiebre y dolor en punta de costado derecho y ha sido diagnosticado de neumonía adquirida en la comunidad en el centro de salud en una radiografía simple de control realizada 3 días después del inicio del tratamiento antibiótico. Se observa un derrame pleural ipsilateral que ocupa un tercio del emitor derecho. Señale la respuesta correcta. Se puede establecer el diagnóstico de un empiema pleural si se realiza una toracentesis y el pH del líquido pleural es de 7,4. No lo sé, pero nos da la palabra clave y en el MIR todo se puede. Pero no debemos contestar nunca sin leer todos los enunciados y menos si estamos contestando con técnica MIR. 2. El diagnóstico de empiema pleural solo queda confirmado si se halla un microorganismo en el cultivo del líquido pleural. No lo sé. 3. Debe sospecharse un empiema pleural si el paciente presenta persistencia de fiebre y leucocitosis. No lo sé. La presencia de un derrame pleural es suficiente para establecer el diagnóstico de empiema pleural y colocar un drenaje pleural derecho. Esta pregunta la puse para terminar la parte de las afirmaciones laxas y pasar a la siguiente técnica de examen, que son las afirmaciones restrictivas. Vamos a ver nuevas palabras clave que nos tienen que hacer pensar que esas opciones son falsas. Lo que nos repiten durante la preparación del MIR es que siempre va a ser falso y nunca va a ser verdadero. Todas esas afirmaciones tan restrictivas nos van a hacer pensar que ese enunciado es falso. Y acá vamos a ver, este puede mostrar que las técnicas de examen tienen excepciones y que también hay que usar el sentido común y hay que llevar conocimiento al MIR. El diagnóstico de empiema pleural se realiza con un gram o con un cultivo o con pus en el derrame pleural, pero el pH no va a ser un criterio diagnóstico. Entonces siempre que nos hablen de criterios diagnósticos tenemos que revisar qué nos están diciendo realmente. Entonces, a pesar de que nos diga el puede, hay que saber que el pH no es un criterio y un pH de 7,4 es menos. Recuerda que el pH menor a 7,2 y la glucosa menor a 50 sí nos pueden ayudar a diferenciar entre un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, esta es falsa, pero a lo que vamos con la técnica de examen es a esta palabra, solo. El diagnóstico de empiema pleural solo queda confirmado si se halla un microorganismo en el cultivo del líquido pleural. Y la 4 nos dice la presencia de un derrame pleural es suficiente para establecer el diagnóstico de un empiema pleural y colocar un drenaje pleural derecho. A ver, la 4 nos dice es suficiente, eso es muy restrictivo, entonces esta también la voy a considerar falsa. Y esta que me dice solo también es muy restrictiva. Entonces, la última me está diciendo que todos los derrames pleurales son empiemas. No tiene sentido. Así que no todas las veces va a salir la palabra siempre o la palabra nunca. Estas afirmaciones siguen siendo muy restrictivas y nos ayudan a descartar más opciones, ¿vale? En relación con la nefropatía membranosa, señale la respuesta falsa. La mayoría de las nefropatías membranosas son de causa idiopática, no lo sé. Lo que mejor predice el pronóstico es la presencia de afectación intersticial y no el daño glomerular, estadios 1 a 4, no lo sé. Los anticuerpos frente al receptor de fosfolipasa 2, antiplados R, suelen ser positivos en formas idiopáticas. Y la 4, el 90% de los pacientes alcanzan la remisión con corticoides únicamente.
Esta pregunta nos muestra cómo algunos enunciados, o en este caso todos los enunciados, suenan copiados de un libro literalmente, especialmente la 2 y la 3, que incluso nos ponen palabras entre paréntesis, pero luego en esta última opción nos dan esta palabra únicamente. Esa opción únicamente es lo mismo que siempre, lo mismo que nunca y lo mismo que el solo que vimos en la pregunta anterior. Así que simplemente por el hecho de tener esa pregunta únicamente, que además está ahí al final como muy sospechosa, vamos a considerar que esta es falsa. Las demás, como son copias literales de un libro, probablemente serán verdaderas. Obviamente recuerdo que esto es un ejemplo, es la última opción. La pregunta es de glomerulonefritis, que es un tema clave en el MIR y que tenemos que llevar muy bien preparado, y la pregunta no era para nada difícil. Vamos a ver esta pregunta. Hombre de 35 años, ingresado por traumatismo torácico grave con múltiples fracturas costales, tras responder favorablemente al tratamiento con analgésicos y oxígeno, comienza a presentar hipoxemia grave. Señale cuál es la causa más probable de este deterioro. Esta pregunta la traje para recordar que hay preguntas fáciles y a veces entre más estudiamos es más fácil confundirnos con las opciones porque tenemos más posibilidades en mente y nos empezamos a enredar la cabeza. Pero veamos esta pregunta. Nos hablan de un paciente con un trauma torácico grave con múltiples fracturas costales y nos dicen cuál es la causa más probable de este deterioro. 1. La inestabilidad de la pared torácica por las fracturas múltiples. 2. La infección respiratoria por aspiración. 3. La alteración del intercambio gaseoso por la contusión pulmonar. 4. La hipovolemia postraumática. Y la opción 1 nos dice la inestabilidad de la pared torácica por las fracturas múltiples. Si me dice que tiene fracturas costales, probablemente tendrá un tórax inestable y por las fracturas no podrá respirar. Obviamente es solo un ejemplo y es el tema del algoritmo de hipoxia, que es preguntado todos los años y hay que saberse sí o sí, pero era una pregunta bastante fácil. Es solo para mostrar que hay preguntas fáciles y que debes confiar en ti. No hay que enredarnos la cabeza pensando en mil cosas cuando la opción más sencilla es la opción correcta, ¿vale? Obviamente no era un shunt. Hipovolemia postraumática, no nos hablan nada para pensar en hipovolemia, que tenga un hemotórax o que esté sangrando por ningún lado o que esté inestable. Infecciones muy pronto como para hacer una infección, entonces simplemente sentido común. Otra pregunta en cuanto a qué hacer. Mujer de 30 años que acude a su consulta porque se nota un bulto en mama derecha que de reciente aparición. Su abuela tuvo cáncer de mama. La exploración se palpa en cuadrante superexterno un nódulo de 2,5 centímetros de bordes regulares. No tiene ninguna prueba de imagen previa. Señale la respuesta correcta. Nuevamente en el MIR nos están pidiendo una conducta y nos están diciendo no tienen ninguna prueba de imagen previa. Entonces nos están preguntando qué es lo primero que usted le va a hacer a esta paciente. Solicita una ecografía mamaria dada la edad de la paciente, pues ¿por qué no? Solicita una mamografía porque es la prueba diagnóstica patrón oro. A ver, hasta mis tías saben que la mamografía es una prueba de tamizaje y no una prueba diagnóstica. Entonces esta va a ser falsa. Solicita una resonancia magnética dada la edad de la paciente y el antecedente familiar. Esta es la opción que nos pone a dudar porque tiene un antecedente, es una paciente muy joven. 4. Le explica que al tener 30 años probablemente sea un quiste y optará por un control clínico en 6-12 meses. Si persiste, entonces solicitará una prueba de imagen. Esta opción suena también bastante mal. No hay forma de saber solo con la edad de la paciente cuál es el diagnóstico. Entonces esta opción suena bastante mal. Así que estamos entre la resonancia y la ecografía. ¿Y qué nos están preguntando? ¿Qué es lo primero que le va a hacer? La ecografía probablemente se la hagan en un par de días. La resonancia magnética puede tomar un poco más de tiempo. Así que con esta paciente, lo más sencillo, una ecografía. Si eventualmente hay necesidad de hacer una resonancia magnética, se hará posteriormente, pero no va a ser lo primero que se le va a pedir a la paciente. Ahora vamos con la siguiente. 164. Hombre de 72 años que presenta desde hace 48 horas fiebre de 38 grados, tos, expectoración purulenta, disnea, constantes de 85, tensión arterial 85-60, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 35, saturando 80%. Destaca la presencia de confusión y de crepitantes en el campo pulmonar inferior izquierdo. La radiografía de tórax confirma la existencia de una neumonía de la língula y del lóbulo inferior izquierdo. ¿Cuál sería el lugar de atención adecuado? Esto es para aclarar que si en el MIR no quieren que pongamos lo más sencillo o que no hagamos nada, nos van a pintar un paciente que está muy mal. Nos están pintando un paciente febril, hipotenso, taquipnéico, desaturado, taquicárdico. Es un paciente que está muy mal, entonces la opción que vamos a tomar va a ser probablemente la más agresiva. Veamos las opciones. Tratamiento ambulatorio. Esta la vamos a cancelar de una vez porque es un paciente que se está muriendo.
La 2, ingreso a una unidad de observación en urgencias. Esta me gusta, dice hospitalizarlo, pero no nos dice nada más. La 3, ingreso hospitalario en planta. Esta también nos dice hospitalización, pero no nos dice nada más. Y la 4, ingreso a unidad de cuidados intensivos. Pues esta sí nos da algo diferente. Así que estas dos opciones nos están diciendo básicamente lo mismo. Y la única que nos ofrece algo extra es la 4, que es la UCI. Es una pregunta que tampoco tenía misterio para contestarla en el MIT. Por último, quiero hablar un poco acerca de cómo respondía a las preguntas que involucraban números o escalas. Veamos, por ejemplo, esta que era muy sencilla. 130. ¿Cuál es el momento más apropiado para la administración de profilaxis antibiótica en la cirugía abdominal? Esto lo sabrá cualquier persona que haya estado en un quirófano, que haya hecho una lista de chequeo antes de una cirugía. 1. Desde 48 horas antes de la intervención quirúrgica. Yo lo que me hacía era una línea con un punto cero que va a ser la cirugía y nos dicen desde 48 horas antes de la intervención quirúrgica, por acá. En los 30 minutos previos al inicio de la intervención quirúrgica, 30 minutos. En los 30 minutos siguientes al cierre de la incisión quirúrgica, 30 minutos después de la cirugía. Únicamente debe aplicarse si se observa contaminación en el campo quirúrgico durante la intervención. Esta con el únicamente, como ya lo vimos, es muy restrictiva, así que la vamos a descartar. Y lo que yo aprendí fue a eliminar los extremos. Generalmente cuando una persona se inventa una pregunta tipo test con números o con escalas, va a poner su respuesta correcta y luego va a poner una opción hacia arriba y una opción hacia abajo. Así que lo que yo hacía era descartar los extremos. Entonces, descarto desde 48 horas antes y en los 30 minutos siguientes al cierre de la intervención. Y dejo la 2, que es 30 minutos previo al inicio de la intervención quirúrgica, que es la opción correcta. Obviamente una pregunta muy sencilla, pero vamos con alguna otra pregunta que no sea tan sencilla. Según el fenotipo de fragilidad física de Fried, en el que se valoran 5 criterios, ¿a partir de cuántos criterios se considera que una persona mayor es frágil? Esta es una pregunta que había que saber porque fue preguntada en el 2019, así que debíamos conocerla. Pero si habíamos olvidado estudiar este tema, pues tenemos 2, 3, 4 y 5, pues quito la 2 y quito la 5 y elijo alguna de esas dos. A mí me sonaba más la 3, así que elijo la 3 y acierto. Obviamente esto no sirve para todas las escalas, lo ideal es saber las respuestas, pero si no tenemos más alternativa, pues podemos utilizar esta técnica de examen. Veamos esta. Hombre de 59 años con nefropatía diabética con filtrado glomerular estimado de 36, índice de albuminuria creatinuria de 350. Según la clasificación de enfermedad renal crónica, corresponde a la categoría. Entonces vamos a organizarlo. El peor que nos dan va a ser el G4A3. El anterior a ese va a ser el G4A2. El anterior a ese va a ser el G3B. Ambos van a ser G3B. Y uno va a ser A2 y el otro va a ser A3. Pues lo mismo. Yo quito el mejor, quito el peor y elijo alguna de estas dos con un 50% de probabilidades de acertar. Creo que esta es la respuesta. Así que la marco y la acierto o la fallo, pero la fallo con honor porque la luché. Esta pregunta, si bien estaba dentro de las de reserva, era una pregunta que valía la pena arriesgarse a contestar. Entonces, considerando la relevancia clínica de los cocientes de probabilidad positivos para el proceso de toma de decisiones, según The Evidence-Based Medicine Working Group, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde con unos incrementos moderados de la probabilidad de confirmar la enfermedad? Es que no tenía idea el día del MIR, no tengo idea hoy, pero elimino los dos extremos. Menos 2, más de 10, me quedo con de 2 a 5 y de 5 a 10. 5 a 10 me parece mucho, así que esta me parece más hacia moderado, que es lo que nos están pidiendo. Puede que no sea la correcta, pero me arriesgo y la acierto. O la fallo, pero la fallo con honor, porque la luché. Con esta pregunta quiero recordar que hay excepciones para todas las reglas. En esta otra pregunta nos dan estas escalas: hemoglobina glicosilada de 6 a 6,5, de menos de 7, de 7 a 7,5, de 8 y 8,5. Nos preguntan cuál sería el objetivo terapéutico apropiado en el control glicémico de un paciente. Pero lo que hice fue descartar estas dos opciones, porque si hacemos una línea, vamos a tener 6, 7 y el 8. La primera opción va a estar aquí.
la segunda opción va a estar aquí. Entonces, la opción 2 contiene la opción 1 dentro de ellas. Yo por eso simplemente elegí alguna de estas otras dos. Entonces, de 7 a 7,5, de 8 a 8,5. Para que veamos cómo en esta, si quitamos los extremos, fallamos la pregunta porque la correcta es la 4. Así que lo ideal es estudiar estos temas. Y esta creo que es la última. Nos dan un paciente en un accidente de tránsito, está sangrando y nos dicen 15 a 30, más de 30, más de 40 o más de 50. Y quieren que le pongamos volumen, acá quieren que le pongamos sangre, quieren que le hagamos una cirugía o quieren que le pongamos sangre. Este es otro ejemplo que si anulamos los extremos vamos a fallar la pregunta. En esta valía más hacer una oveja negra porque veamos que estas tres opciones son un poco invasivas al poner sangre o al hacer un tratamiento quirúrgico, así que yo voy a optar por la opción del volumen. Así que estas son las alternativas y las excepciones que traía este examen MID en cuanto a las preguntas con números y con escalas. Con esa pregunta termina este video de técnica de examen, espero que lo hayas encontrado útil, si es así compártelo con alguien, te agradezco que le des like y que te suscribas si aún no lo has hecho y déjame saber en los comentarios qué te gustaría ver en este canal en un próximo video. Hasta la próxima.